El día de hoy estaremos hablando acerca de los derechos humanos, presentado por Albelis Rosa y Melissa Cabrera. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Origen de los derechos humanos. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tiene su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Manden del 1222, Declaración Fundacional del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término de derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que esas culturas han puesto tradicionalmente el acento en los deberes. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y en el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa del 1789, bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fue el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. La Revolución estadounidense, posteriormente, siguió los lineamientos de libertad, igualdad, fraternidad de los revolucionarios franceses en pro de fundar una nación más igualitaria, si bien la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente de la lista. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al término de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, un intento de sentar las bases de un orden social mundial. Posteriormente se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea de los Derechos Humanos en el 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 1969. Tratados más recientes abordan temas específicos como los derechos del niño y el adolescente o de las personas con discapacidad. Los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos son 30. Algunos de los principales son: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a vivir a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá estar sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a vejaciones, penas o tratos que resulten crueles, inhumanos o degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica o donde estén. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin distinción de ningún tipo. Todos los seres humanos tienen derecho a una protección igualitaria contra toda forma de discriminación que infrinja lo estipulado en esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho al amparo de los tribunales nacionales competentes. Tal amparo jurídico contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en la ley. Ningún ser humano podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modalidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad, concebidas en relación con el orden cósmico, no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concebiendo el derecho primamente como el orden objeto de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebía facultades propias del ser humano en cuanto a tal facultades te exigió reclamar algo. Por contrario, todo es poder atribuido al individuo, derivada de un noble estatus, el del sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. La exigencia de los derechos subjetivos, tal y como se presentan en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad y de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen, siendo esta la consideración más extendida. Otros autores consideran que los hechos humanos son una constante historia y hunden sus raíces en el mundo clásico. El desarrollo de los derechos humanos se puede resumir en: la Carta Magna garantiza los derechos y libertades del individuo y protección de derechos del inocente en 1215. En 1689, la Carta de los Derechos de Inglaterra presenta la victoria sobre el absolutismo del rey. En 1762, el Contrato Social de J.J. Rousseau expone sus argumentos sobre la libertad civil y contribuye a la Revolución Francesa. En 1776, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos proclama que todos los hombres son creados. En 1789, Francia aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. En 1890, la Conferencia de Bruselas aprueba un acto contra la esclavitud. En 1945, la ONU fue establecida para mantener la paz y seguridad internacionales. En 1948, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente, en 1965, la ONU adopta la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial.